Ya yo estoy que últimamente no quiero ni siquiera hacer la intro de los videos, solo empezar de inmediato con las noticias, así que vamos a dejarlo de rodeo y comencemos. Serenay Sarıkaya, una de las actrices más comentadas del espectáculo turco, gracias a su talento y su belleza, volvió a ser tema de conversación, pero ojo, esta vez no fue ni por su carrera ni por su vida amorosa, sino por una casa en Estambul. Resulta que la vivienda de Serenay fue protagonista de nada más y nada menos que la edición alemana de Architektural Die Hesse, una de las revistas de diseño y arquitectura más importante del mundo, y, como era de esperarse, las redes sociales explotaron. En X, anteriormente Twitter, la gente no se contuvo, algunos quedaron fascinados, otros dijeron no es para mí y otros directamente la criticaron sin filtro. Y ojo, porque esta no es la primera vez que Serenay abre las puertas de su casa. El año pasado ya lo había hecho para Architektural Die Hesse Mille Hits, creo que se pronuncia así, pero subió a otro nivel. Al salir en la edición alemana, puso su hogar bajo la lupa internacional y convirtió cada rincón en tema de debate. ¿Qué fue lo que más dividió opiniones? Los detalles, mi gente, los detalles bien atrevidos. Sofá con estampado de leopardo, cortinas gigantes que cubren toda la habitación, una cocina completamente hecha de acero inoxidable y un estilo muy conceptual, muy editorial de revista. Mientras algunos decían, es una casa de estrella, le queda perfecta a Serenay. Otros no perdonaron y comentaron, es muy fría, demasiado conceptual. Parece más un hotel que un hogar. La habitación fue uno de los puntos más comentados, especialmente por un enorme espejo que no pasó desapercibido y se volvió viral. Y si eso no fue suficiente, el baño también dio de qué hablar. Un baño completamente cubierto de espejos dejó a muchos en shock. Algunos lo vieron elegante y moderno, pero otros fueron más duros y dijeron que parecía un baño de oficina, un baño corporativo, cero sensación de hogar. Así que ya sabes, la casa de Serenay Sarıkaya no dejó a nadie indiferente. O la más o definitivamente no es para ti. Pero ahora dime, ¿te encanta el estilo atrevido y de revista de Serenay o prefieres una casa más cálida y hogareña? Te leo ahí en los comentarios. Señores, la serie Kıskanmak, Celos, que sigue emitiéndose con nuevos episodios en Now, continúa dando de qué hablar. Desde su estreno, la producción ha sido muy seguida con muchísimo interés y los ratings confirman que el público está enganchadísimo y por si fuera poco, la historia sigue creciendo con nuevos personajes. Esta vez la serie sorprendió con un fichaje que nadie esperaba. Protagonizada por Selahattin Pashali, Özgür Namal, Hafsanur Sankakutan y Mehmet Günsor, Kıskanmak logra subir la tensión episodio tras episodio. Selahattin Pashali, que interpreta a Nusret, uno de los personajes claves de la historia. Recordemos que antes de esta serie el actor había conquistado al público con su papel en Homer y muchos se preguntaban si se tomaría un descanso de la televisión, pero no, volvió con todo. Ahora la trama da un giro importante con la llegada de la madre de Nusret, un personaje que tendrá un peso fuerte en la historia. ¿Quién le dará vida? Nada más y nada menos que Ayat Bingöl. Ayat Bingöl es una actriz muy reconocida, recordada especialmente por su papel en Oylet Bir Gece Zaman Ki y más reciente vista en Kirlit Sepeti. Además, el verano pasado regresó a los sets para la película Albenit Baba. Ahora con Kıskanmak vuelve oficialmente a la pantalla chica. Su aparición será en el episodio número 18 que se emitirá el martes 13 de enero. Martes 13. Y promete mover las piezas del tablero dentro de la historia de Nusret. Pero cuéntame, ¿te gusta esta nueva incorporación en el elenco de Kıskanmak? ¿Crees que la madre de Nusret traerá más conflictos o más respuestas a la historia? Conociendo bien a los turcos, yo creo que será más conflicto. La nueva serie Geralty, que se emitirá por Now, sigue avanzando a paso firme y por fin se confirmó la fecha que muchos estaban esperando. Desde que se anunció el proyecto, la gran pregunta era ¿cuándo se estrena? Y ya tenemos respuesta. Según la periodista Birsen Altuntaş, si no hay cambios de último momento, Geralty se estrenará en su primer episodio el lunes 26 de enero. Es decir,
llega directo al lunes, un día bastante competitivo en la televisión turca. Y ojo a esto, ese mismo día se emiten series fuertes como Ciudad Lejana, Yönettiğin Çocukları, así que la batalla por el rating está potente, señores, se pone intensa. En cuanto al elenco, ya saben que unen a Deniz Can Aktaş, Debrin Özkan y Uras Kayhilaroglu. Además, el proyecto trae de vuelta a varios integrantes del equipo de Hudusu Sevda, la serie que está protagonizada por Deniz Can Aktaş, que terminó su temporada, que dejó a muchos con duda entre los fans. Recordemos que tras el final de temporada de Hudusu Sevda, se había anunciado un cambio en la historia, especialmente luego de la salida de Miray Daner. Sin embargo, ese plan quedó descartado y el proyecto fue cancelado por completo, dando paso a una nueva apuesta que es esta, llamada Geraldine. Ahora la gran incógnita es cómo le irá en su estreno. ¿Logrará plantarle cara a Ciudad Lejana en su mismo día? Cuéntame, ¿crees que Geraldine puede convertirse en un rival fuerte o la tendrá difícil compitiendo los lunes? Señores, la relación entre Chagatai Ulusoy y Aslihan Malbora sigue dando de qué hablar, pero esta vez no fueron por fotos ni rumores de boda. Lo que encendió las redes fue un comentario en X, anteriormente Twitter, que se volvió viral en cuestión de horas. Todo empezó cuando un usuario elogiaba la belleza de Aslihan Malbora, lanzó la pregunta que encendió la polémica. ¿Cómo hizo Chagatai para conquistar a esa mujer? Es más, ¿cómo puede cualquier hombre conquistar a alguien así? Miren esa belleza. Pero ese solo comentario bastó para que en X se llenara de opiniones, debates y reacciones de todo tipo. Como ya sabes, Chagatai Ulusoy es uno de los actores más reconocidos del entretenimiento turco, tanto por su carrera sólida como por su vida sentimental, que siempre genera curiosidad. En los últimos años, su nombre ha estado muy ligado al de Aslihan Malbora, actriz con una trayectoria constante y querida por el público. Como saben, breve, por si no lo saben, ambos se conocieron en el set de la serie Kubra 2023-2024, donde la amistad fue creciendo hasta transformarse en una relación sentimental. Al principio intentaron mantener todo bajo perfil, pero con el tiempo las apariciones públicas y las publicaciones en redes terminaron confirmando todo. Momentos clave como el cumpleaños de Chagatai, que Aslihan celebró públicamente, la respuesta de Chagatai compartiendo a su novia y las recientes fotos del viaje de Año Nuevo en el 2026 en Bulgaria con poses románticas en un centro de esquí. Hicieron que la pareja volviera a estar en boca de todos. Pero volviendo al comentario viral, las redes sociales se dividieron completamente. Algunos salieron a defender a Chagatai hablando de su carisma, presencia y personalidad. Otros dijeron que el comentario era innecesario y exagerado, y muchísimos, simplemente se dedicaron a alabar la belleza de Aslihan Malbora y la química que tiene la pareja. En resumen, señores, un solo tweet, un solo elogio y otra vez Chagatai y Aslihan dominan la conversación digital. Pero cuéntame tú, ¿crees que este tipo de comentarios son halagos inocentes o ya cruzan una línea innecesaria? Bueno, Barit Baktash rompe el silencio tras las críticas de su actitud hacia Yağmur Yüksel. La serie Kanchi Şekerleri, que se emitió durante años en el canal 7 de formato diario, ya terminó su recorrido en pantalla, pero sus protagonistas Barit Baktash y Yağmur Yüksel siguen dando de qué hablar, y esta vez no precisamente por la serie. En los últimos días, un video de ambos comenzó a circular en redes sociales y se volvió viral en cuestión de horas. Si no lo has visto el video, en el video anterior está el video. En las imágenes se escuchaba a Barit Baktash decir en voz alta: "Ven aquí, artista", una frase que muchos usuarios interpretaron como un tono inapropiado hacia su compañera Yağmur Yüksel. Resultado: críticas, comentarios divididos y una ola de reacciones en redes. Muchos consideraron que su actitud no era correcta, mientras que otros pedían contexto antes de juzgar. Recordemos que Kanchi Şekerleri, estrenada en el 2022 y finalizó en el 2025, fue una de las series diarias más seguidas, incluso fuera de Turquía, gracias a YouTube y a su enorme fandom internacional. Por eso, cualquier gesto de sus protagonistas sigue siendo observado con lupa. Tras el revuelo, Barit Baktash decidió aclarar la situación y explicó que todo fue un malentendido causado por el ángulo de las cámaras y un video sacado de contexto.
Según el actor, en esa escena estaba grabando una secuencia a caballo y la frase no iba dirigida a Jacques Juxel, sino a un compañero del equipo que estaba detrás de cámara. En medio de una broma interna típica de set, aseguró que su comentario fue parte de la confianza y el ambiente relajado que tenían después de años trabajando juntos. Barish fue muy claro al decir que jamás se dirigiría de forma irrespetuosa a una compañera, no acepta este tipo de lenguaje ni en el trabajo ni en su vida personal, y que en el set siempre reinó el respeto, la risa y la buena energía. Incluso explicó que el encuadre del video hizo que la situación pareciera algo completamente distinto a lo que realmente fue. En resumen, un video cortito, sin contexto, y las redes sociales sacando conclusiones a toda velocidad. Pero cuéntame tú, ¿crees que fue solo un malentendido exagerado por las redes o piensas que estas actitudes siempre deben cuidarse, incluso en broma? Melly Cefén, una de las actrices más comentadas, no solo por su talento, sino también por su presencia, estilo y energía, volvió a estar en el centro de la conversación y esta vez por su outfit en una gala de premios. La actriz asistió a la ceremonia del 24 aniversario Premios Estrella del Año, organizada por el Club Administrativo de la Universidad Técnica de Yildiz, donde fue reconocida como el mejor premio de mejor comercial del año 2025. Durante la noche, Melly se mostró cercana, espontánea, muy agradecida, pero fue su look el que realmente encendió las redes. Recordemos que Melly Cefén es conocida no solo por sus papeles de televisión, sino también por su estilo arriesgado, su postura escénica y sus bailes de salsa y bachata que suelen volverse viral en redes. Muchos aún la recuerdan por su icónico papel de Derín en la serie Sadat Cassis y más reciente por su actuación como Imre en la serie Deja, donde recibió muy buenas críticas. Pues bueno, el pasado 8 de enero Melly volvió a ocupar titulares al asistir a esta premiación. Al recibir su galardón, agradeció emocionada a la universidad y comentó que el premio fue doblemente especial, ya que su cumpleaños fue el 2 de enero y lo sintió como un regalo adelantado del año nuevo. También destacó el orgullo que le dio recibir este reconocimiento por su proyecto publicitario realizado para Kahramanmaraş y especialmente el hecho de que el premio viniera directamente de los estudiantes. Pero cuando posó para las cámaras, su elección de vestuario dividió completamente al público. En redes comenzaron los comentarios, algunos elogiaron su originalidad y valentía para arriesgar, otros dijeron que el look no encajaba con una gala de premiación y no faltaron quienes pues bromearon diciendo ¿vas a una premiación o a montar a caballo? Pero cuéntame, ¿te gustó el look atrevido de Melly Cefén o crees que no era el adecuado para un evento de premios? Señores, Barish Arduç, el anillo es solo un símbolo y las redes estallaron. Yo les compartí esta noticia en el video anterior. Por aquí vamos a hablar del caos que se volvió en las redes. Barish y Gusset, una de las parejas más queridas y comentadas del espectáculo turco, volvieron a estar en el centro de la conversación digital. La razón, una frase que encendió el debate en redes. Como ya saben, todo comenzó cuando Gusset en un programa de YouTube hizo unas declaraciones que no pasaron desapercibidas. La actriz hizo comentarios como: mi esposo no tiene la obligación de usar el anillo de matrimonio, ni darme su contraseña de redes sociales, su mejor amiga puede ser mujer, y todo eso, que no tiene obligación de subir nada con ella en redes. Y claro, todo eso fue suficiente para que las redes se dividieran, mientras que algunos aplaudieron su visión relajada y basada en la confianza, otros criticaron duramente por normalizar demasiado ciertas cosas dentro del matrimonio. Pero días después, los micrófonos no tardaron en llegar a Barish, quien fue consultado directamente sobre las palabras de su esposa durante un evento. Su respuesta fue clara, pero también polémica. Barish explicó que antes de ser pareja, él y Gusset fueron grandes amigos y que su relación se basa completamente en la confianza mutua. Sobre el famoso tema del anillo, dijo algo que hizo explotar, señores, todas las plataformas: que el anillo esté o no en el dedo es solo una forma externa de mostrar la relación. No creo que sea un factor tan importante, al final es solo un símbolo. Gente, esa frase bastó para que las redes explotaran. Un caos en las redes. Algunos usuarios lo apoyaron diciendo que lo importante es la confianza, no todo se demuestra con apariencias, cada pareja vive el matrimonio a su manera.
Pero otros no se guardaron nada y comentaron que el anillo sí tiene un significado, minimizarlo no es correcto y que no todo es tan simbólico como parece. En resumen, señores, estas declaraciones fueron bastante polémicas, pero yo quiero saber qué opinan ustedes. Cuéntenme qué opinan ustedes, porque hay un debate tremendo en las redes y yo no podía dejar pasar esto. ¿Crees que el anillo en el matrimonio es solo un símbolo o sigue siendo algo importante? Me interesa leer sus opiniones, coméntenla ahí debajo. Y nada, con este debate cierro el video de hoy, espero que les haya gustado, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, me sigan en mis redes sociales, el link en la caja de descripción, en mi canal de vlogs y nada, los quiero mucho, bye bye, hasta la próxima.